¿Estás pensando en invertir? Ahora es el momento para poner a trabajar tu dinero. En un mundo de constantes fluctuaciones económicas, la decisión de invertir puede resultar abrumadora. Sin embargo, en el momento actual, con la creciente acumulación de efectivo en fondos del mercado monetario, es crucial considerar cuidadosamente las oportunidades de inversión disponibles. A pesar de la sensación de seguridad que proporcionan estos fondos libres de riesgo, es importante reconocer que una excesiva cautela en la retención de efectivo puede limitar el potencial de crecimiento financiero. Con la creciente tendencia hacia las megaempresas y una disminución en ciertos sectores industriales, surge la pregunta, ¿cuál es el mejor enfoque para maximizar el rendimiento de la inversión en este contexto cambiante? Entiendo la atracción de guardar dinero en fondos del mercado monetario prácticamente libres de riesgo que rinden un 5% o más. Parece seguro. Da la sensación de ser un escudo contra las numerosas amenazas geopolíticas y económicas que existen en el clima actual. Sin embargo, algunos inversionistas se han excedido con sus tenencias de efectivo, volviéndose demasiado cautelosos en la cantidad de efectivo que tienen a mano. Los activos de los fondos del mercado monetario han aumentado más del 20% en el último año, pasando de aproximadamente 4.5 billones a 5.5 billones en la actualidad. Curiosamente, esto ocurre en un periodo de 12 meses en el que el S&P 500, SPY, ha aumentado más del 15%. Los precios de las acciones suelen caer cuando aumentan las tenencias de efectivo porque los inversionistas venden sus acciones para acumular efectivo. Esta vez, parece que los inversionistas se han volcado en las 7 megaempresas magníficas, MAX, y en efectivo, mientras retiran dinero de algunas industrias específicas, como servicios públicos, bienes raíces, proveedores de energía renovable y empresas de energía verde. Puedes determinar el valor de una corazonada por ti mismo, pero en mi opinión, esta tendencia se revertirá en 2024. Las industrias sensibles a las tasas de interés que han sido gravemente dañadas desde el inicio de 2022 deberían disfrutar de un alivio bienvenido cuando las tasas de interés disminuyan. A medida que regresa el miedo a perderse, FOMO, los niveles de efectivo deberían disminuir. Por último, predigo que las 7 magníficas disminuirán o permanecerán estables. No me malinterpretes. Estas 7 empresas son realmente sorprendentes, pero ¿cuánta de su magnificencia ya está reflejada en un P promedio de alrededor de 35x? Es hora de utilizar tus fondos de inversión ahora. El rendimiento de tu dinero en efectivo del mercado monetario disminuirá de inmediato si esperas demasiado para que la Reserva Federal reduzca la tasa de fondos federales, FFR. Mientras tanto, es probable que las acciones de dividendos sensibles a las tasas de interés aumenten desde donde están ahora, ya que ya han comenzado a hacerlo. Todos somos conscientes de que el éxito en la inversión a largo plazo requiere posponer la gratificación. Aquí hay una ilustración de eso. Comprar acciones de dividendos incluso si estás renunciando a un rendimiento marginalmente mayor en tu fondo del mercado monetario sigue siendo una inversión inteligente. Si eliges bien tus acciones de dividendos, estarás comprando activos que probablemente generarán flujos de ingresos crecientes, corporaciones de calidad que pagan dividendos, y vendiendo un activo que muy probablemente proporcionará un flujo de ingresos decreciente, fondos del mercado monetario. La triste historia de más alto por más tiempo, cómo cambió tan rápido la historia de ser más alto por más tiempo a ser sobre cuando la Fed recortará. En realidad, como siempre he mantenido, siempre se anticipó una recesión u otro tipo de catástrofe después del fuerte programa de ajuste monetario de la Fed. Esa es la tendencia a lo largo de la historia. Las crisis no estadounidenses que se alinearon con los picos de tasas de interés, pero los datos sobre crisis estadounidenses son esencialmente los mismos. Las tasas máximas marcaron el comienzo de la crisis de ahorro y préstamo a principios de la década de 1980. Un aumento sustancial en las tasas antes de la catástrofe del mercado de octubre de 1987. A fines de la década de 1990, el rendimiento del tesoro a 10 años aumentó más del 50%, lo que hizo que la burbuja de las .com se derrumbara. A medida que aumentaron las tasas de préstamos, la crisis del mercado de la vivienda de 2008 empeoró. A finales de 2018, una Reserva Federal descaradamente halcón causó un colapso del mercado. Por decirlo suavemente, sentir que esta vez es diferente parece arriesgado.
La industria bancaria es uno de los lugares donde se siente este repentino aumento de las tasas de interés. Algunos comentaristas creen que la expansión del crédito impulsa la economía moderna. Si eso es cierto, el declive en los préstamos bancarios indica que Estados Unidos ya está en recesión. Ten en cuenta que los préstamos bancarios solo se han contraído verdaderamente 2 veces, durante la gran crisis financiera y a fines de la década de 1940. Se podría argumentar que a medida que los prestamistas no bancarios ganan participación en la industria de préstamos, los bancos están perdiendo importancia. Está bien, tiene sentido. No obstante, los bancos siguen desempeñando un papel crucial en la economía y la disminución en los préstamos bancarios sigue siendo significativa. Y luego, por supuesto, está la inflación, que está siendo artificialmente mantenida por datos de refugio rezagados, como he explicado muchas veces. La inflación interanual del IPC habría sido del 1.5% sin refugio, marcando el quinto mes consecutivo por debajo del 2%. He mantenido durante mucho tiempo que no vivimos actualmente en un nuevo entorno de inflación secular. En cambio, hubo un aumento único en los precios y el crecimiento económico como resultado del importante estímulo fiscal en 2020 y 2021. La gente sigue buscando en los lugares equivocados las causas de la inflación. Al menos, el principal impulsor no es el crecimiento laboral o salarial. La principal fuente es el aumento en la oferta de dinero generado por el estímulo fiscal. Es interesante notar que el mismo patrón se repitió a lo largo de la década de 1970, un aumento significativo en el crecimiento del dinero en los primeros años, un pico de inflación a mediados de la década, un mayor crecimiento del dinero en 1976 y 77 y finalmente otro pico de inflación a finales de la década de 1970. No es que no hubiera otros problemas en ese momento. De hecho, los había. Debido a que la oferta no podía mantenerse al día con la demanda, la demografía y las peculiaridades del mercado petrolero contribuyeron a un aumento en el nivel base de inflación. Sin embargo, existe una correlación sustancial entre los aumentos anteriores en la oferta de dinero y picos significativos en la inflación. Las aguas del estímulo de COVID-19 han retrocedido ahora, creando una situación en la que la demanda está disminuyendo y la inflación está declinando. Consecuentemente, las empresas están informando que las ventas navideñas de este año serán lentas. Es sorprendente que los estadounidenses con ingresos más bajos no sean los únicos que presentan este problema. Los hogares de la clase media alta también están reduciendo sus gastos. Las ventas de marcas de lujo han estado disminuyendo a 2 dígitos desde el comienzo del verano. Esto no es resultado de salarios bajos o un mercado laboral débil. Es solo que todo ese maravilloso dinero de estímulo de la era COVID ya se ha ido. Durante todo este año, los consumidores han estado agotando gradualmente sus fondos extras de la era COVID. Las personas de clase baja fueron las primeras en reducirlo, seguidas por las familias de clase media y ahora los clientes de clase media alta. En los centros comerciales de alta gama, el tráfico de personas ha disminuido por primera vez desde el brote. ¿Podría esto indicar una vulnerabilidad en Simon Property Group, SPG, el arrendador de centros comerciales de clase A? Probablemente no fundamentalmente, dado que los inquilinos de SPG suelen tener contratos de arrendamiento a largo plazo. Sin embargo, si este enfoque más suave persiste, eventualmente podría resultar en vacantes y una disminución en los alquileres variables de acuerdos de participación en los ingresos. Hemos visto una revisión negativa de las proyecciones de ganancias de acciones públicas para 2024 durante 9 semanas seguidas, todo en el contexto de un consumidor en declive. La primera baja de tasas de la Fed debería ocurrir en algún momento a mediados de la primavera, justo cuando los mercados de futuros comienzan a calcularlo. Si este ciclo se desarrolla como el ciclo histórico promedio, la recesión comenzará poco después. Esta estimación, que se basa en un promedio de ciclos pasados, indica que la FFR disminuirá desde su rango actual de 5.25% a 5.5% a aproximadamente 1.5% para fines de 2024. Dado que la Fed históricamente comienza a bajar la tasa de fondos federales unos meses antes del inicio formal de la recesión, encuentro esta predicción probable. Los primeros serán los últimos. Naturalmente, puede ocurrir cualquier cosa. Nadie posee un oráculo.
Tal vez mi predicción de que 2024 verá una recesión y disminuciones en las tasas de la Fed resulte incorrecta. Pero la probabilidad, no las previsiones, es de lo que se trata la inversión. Implica distribuir tus recursos limitados para aumentar tus posibilidades de éxito. La prognosis de más alto por más tiempo que ganó fuerza hace un mes probablemente no se materializará. En mi opinión, la recesión y las disminuciones de tasas son más probables. Creo que este es el momento ideal para invertir capital invertible en empresas de dividendos si eres un inversor orientado al ingreso. Además, creo que las industrias que han tenido peor desempeño en el último año son los mejores lugares para poner dinero en este momento. Tengo la intuición de que, en palabras del conocido consejero financiero Jesucristo, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Esto significa que los primeros de este año serán los últimos y los últimos de este año serán los primeros el próximo año. En otras palabras, aunque las megaempresas de alto vuelo necesitarán algo de tiempo para justificar sus exorbitantes valoraciones, las compañías de dividendos golpeadas y sensibles a las tasas de interés disfrutarán nuevamente de un tiempo al sol. Tal vez las 7 magníficas mantengan su posición de dominio mientras el repunte del mercado se extiende a las acciones de dividendos sensibles a las tasas de interés. En conclusión, el panorama económico actual sugiere la necesidad de una estrategia de inversión proactiva. A medida que las tasas de interés disminuyen y el miedo a perder oportunidades de inversión aumenta, es fundamental considerar cuidadosamente dónde colocar los fondos disponibles. Si bien las megaempresas pueden mantener su posición dominante, es posible que las empresas de dividendos sensibles a las tasas de interés experimenten un resurgimiento. Al anticipar estas tendencias y actuar con diligencia, los inversores pueden posicionarse para maximizar el potencial de crecimiento financiero en un entorno económico cambiante. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos nunca deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones, son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.